El poder de la palabra. Elecciones 2019. En esta campaña electoral me he encontrado con amigos. Buena mayoría de ellos los conozco, algunos no. Y para mí se convierte en una experiencia importante, porque demuestra el pluralismo de Ecuador inmediato. Dije que vamos a conversar con todos y el todos es todos. Y quisiera que eso sea el mejor reflejo de un espacio democrático. Hoy le corresponde un grato amigo al licenciado René Espín, candidato a prefecto de Pichincha por las listas 35 de Alianza País. Qué gusto, René. Gracias, colega periodista, Francisco. Expresidente del Colegio de Periodistas, compartimos esas experiencias, pero no te veía como candidato, sinceramente, me sorprendiste. Bueno, y Francisco, a la gracias. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es tu reto? Bueno, gracias, Francisco, un saludo a quienes escuchan y también tienen la posibilidad de vernos en las diferentes plataformas digitales de Ecuador Inmediato. Bueno, en realidad creo que tú ya nos conoces un poco, nosotros somos gente de desafío, más aún cuando hay crisis, en las crisis donde uno se puede poner en evidencia realmente el compromiso que se tiene con principios, fundamentalmente el compromiso que se tiene también con ciertos proyectos, y más aún cuando se trata de servir a la gente, se trata de ser parte de esos procesos, y creo que eso nos ha llevado adelante a que nosotros, dentro de este marco, de este nuevo momento de Movimiento Alianza País de las listas 35, asumamos ese desafío. Asumimos ese desafío sabiendo las condiciones que son sumamente adversas. Eso es lo que quiero preguntarte. Creo que debemos ser, creo que soy el único candidato que tiene diferentes temas sobre los cuales podemos hablar, más y no solo exclusivamente el plan de trabajo. Correcto. Y te digo porque sí, en realidad las condiciones políticas son difíciles. Así es. ¿Te arriesgas a un desastre? No necesariamente. Yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ver de que las estructuras del Movimiento País en el territorio siguen vigentes. Quizás en un determinado momento existió una ausencia de liderazgos, o pocos liderazgos quedaron dentro de la estructura de la organización. Y lo asumimos sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias, sabiendo cuáles pueden ser los resultados, porque tampoco podemos nosotros ser ingenuos y tampoco debemos desconocer la crisis que vive Movimiento País en varios ámbitos. Esto también significa una especie de reto para que tú puedas plantear algo distinto. Así es. ¿Por qué? Porque Alianza País ha controlado la prefectura durante los últimos 8 años. Y te toca ser sucesor de eso. ¿Qué piensas hacer? Bueno, primero... Continuar, no sé si sería conveniente. Bueno, a mí me parece que, primero nosotros, yo al menos nunca soy partícipe de que hay que estar refundando cada cierto periodo las instituciones o refundando modelos o propuestas, porque existe una serie de intervenciones en el territorio y en las instituciones, y esas intervenciones generan algún impacto. Obviamente, hay instituciones que han sido manejadas por largo tiempo, y en el caso que tiene que ver con el gobierno de la provincia de Pichincha, hay un reconocimiento a la gestión del actual prefecto, de la actual administración, y ese reconocimiento se merece también de alguna manera dar continuidad en algunos ámbitos. Otros tenemos que obviamente evaluar e innovar, y también dentro de lo que faculta las normas, también entrar en los ámbitos de la fiscalización, como tiene que ser para todos. A mí me parece que cuando nosotros entramos en el ámbito del sector público, parecería que la continuidad significa que se vaya a a ocultar algo. A mí me parece que es lo contrario. Creo que es justamente donde nosotros tenemos que poner todas las reglas del juego en función de que toda esa gestión que se desarrolló quede totalmente transparente, quede totalmente claro, y obviamente por la imagen de quienes administraron, de quienes estuvieron al frente de la institución. Estoy de acuerdo, pero a ver, ¿qué rescatarías de lo que hizo Baroja? Bueno, tu compañero de partido, fórmula con la cual ahora tú vas a tener que trabajar. ¿Qué de bueno hizo Baroja como para continuar? Bueno, en términos de participación ciudadana, por decirte algo, en términos de participación ciudadana me parece que es muy importante, porque inclusive antes que se constitucionalice la participación ciudadana, el gobierno de la provincia de Pichincha ya tenía una estrategia, y inclusive una experiencia desarrollada. A partir de los presupuestos participativos,
también a través de la cogestión, donde la población tiene niveles de incidencia y en la toma de decisiones. En todos los procesos de priorización de la inversión pública, creo que es un paso fundamental y creo que debemos nosotros fortalecerle. La participación ciudadana, la participación comunitaria a través de las estructuras que tiene el propio territorio. Mira, el hecho de que la sociedad esté organizada en comités barriales, en comunas, también en organizaciones sociales, a mí me parece que eso es algo fundamental y algo importante, y a través de eso aprender a escuchar sus necesidades planteadas desde ellos, inclusive sus propias soluciones. A contraparte, lo negativo. Bueno, Pichincha perdió liderazgo, Pichincha perdió territorio, Pichincha dejó de ser importante para criterio de algunos. Exactamente. A ver, enfréntate. Para criterio de algunos. A mí me parece que... No, eso no es mayoritario, ni mucho menos. El tema liderazgo a mí me parece que no va exclusivamente por quien más habla o no va con quien es más presencia en el orden mediático o en términos discursivos lo pueden hacer. A mí me parece que los liderazgos tienen que también reenfocarse en los nuevos tiempos. Es qué obras se ha hecho, qué proyectos se han desarrollado, qué inversión se ha ejecutado y cuál ha sido ese impacto, cómo han cambiado los indicadores en la provincia, por decirte algo. Por decirte, si nosotros estamos hablando en términos de desempleo, sobre todo en el ámbito de la ruralidad, donde más ha intervenido el ámbito relacionado de la prefectura, a través de las competencias. Entonces, eso me parece que es un tema fundamental. ¿Cómo se ha generado un apoyo y un trabajo efectivo en cuanto a la disminución de la pobreza, a la de la extrema pobreza, al tema de la alfabetización, el tema del desempleo, el tema de la desnutrición, que son realmente a veces algunos nosotros en la dinámica de la política pensamos que la persona o el otro candidato es con quien nosotros tenemos que entrar a luchar. Nosotros creemos que aquí hay que replantear. Para nosotros, ¿cuáles son esos, con quiénes tenemos que confrontarnos? Contra la pobreza. Tenemos que enfrentarnos contra la extrema pobreza. Y eso me parece que es muy importante y eso tenemos que replantear y eso no lo podemos ocultar y dejar. Hay cosas que se han hecho y resalto, como te decía, hay temas que nosotros debemos continuar con una política de vialidad que faltando siempre habrá algo que hacer, siempre habrá algo que queda pendiente. Bueno, ahí sí. Entonces hay muchas cosas. Hay mucho que hacer en el deber. Exactamente. A ver, te pongo en el plano político, te toca defender el gobierno de Moreno y te toca atacar al gobierno de Correa. Ese es el signo, porque ese es el signo que ha marcado Alianza País. Estoy hablando de tu partido, estoy hablando del gobierno de Alianza País y te estoy hablando de la circunstancia política real. Yo te estoy diciendo, Pancho, y vos me conoces, yo soy de las personas que sigo ideas, sigo conceptos, sigo proyectos, no sigo a personas. Y esa es mi forma de ser. Y no ahora, sino toda mi vida lo he manejado en ese sentido. Entonces, hay un proyecto político que enamoró a mucha gente, que hizo que tomemos decisiones para militar dentro de ese proyecto político. Antes no lo habíamos hecho y nos hemos militado en ese proyecto político. Ese proyecto político que es una acumulación histórica, vos sabes más que yo, es una acumulación histórica, no es de una o dos personas. El grave problema es que, y ahí sí hay que asumir también la autocrítica como militantes, es que nosotros no supimos decir las cosas en su momento para tener las acciones correctivas. Y creo que también en los actuales momentos nos hace falta aún más ser más explícitos y también ser ese contrapeso que necesitan quienes están en la administración del país. Ya, tú dices bien, perdona, tú dices bien, ser autocríticos y defender el proyecto político que enamoró a algunos. Correcto, puede ser una definición, la es de tu parte, pero hay muchos que sienten en cambio que se traicionó ese proyecto político, que hubo una actitud de traición del parte del actual gobierno y de alguna parte de la militancia de Alianza País, que se quedó con el partido, pero no con la estructura ni con la legitimidad que tenía antes del gobierno del presidente Moreno, tu partido. No, yo creo que, a ver, son diferentes lecturas que tú puedes dar. La una que obviamente hay, cuando uno se utiliza adjetivos calificativos, lo menos que eres es objetivo. o sea, aquí hay que ser bien pragmáticos, hay que ser bien claros. Hay compañeros que se fueron y excompañeros también y que estuvieron. Es más, si tú haces referencia a quienes nos hicieron quedar mal dentro de este proyecto político, hay muchos que fueron militantes de AP, pero algunos no fueron inclusive militantes de AP, los que nos han hecho quedar mal, los que nos han hecho
generar una imagen negativa al movimiento. Pero nosotros quedamos porque también estamos convencidos de que en el lugar que nos encontremos, y la otra es que nosotros no estamos tampoco buscando espacios como para llegar a mostrarnos y decir aquí estamos nosotros frente a una situación adversa que tuvo el movimiento en su momento. Nosotros creo que tenemos los elementos necesarios, la convicción para quedarnos ahí en el movimiento, no apropiarnos, porque el movimiento no es de 2, 3 personas. El movimiento es una construcción social, es una construcción colectiva. Que tenga una estructura de dirigencia, perfecto, pero eso no significa, y esas fueron las grandes equivocaciones que nosotros tuvimos en el pasado, pensar que debíamos depender de 4, de 5, de 6 personas, cuando hay miles y miles de afiliados de AP. Ya. Enfréntale a la provincia como provincia. ¿Qué trascendencia le das al que tengas a la capital del Ecuador en tu provincia, en Pichincha, y que tengas prácticamente que competir en espacios? Porque en el fondo, eso es lo que ha ocurrido. Así es. Muchas veces eso le ha causado un serio daño. Y Pichincha tiene ese serio problema. ¿Sí? Tiene un distrito metropolitano ahí en la mitad de su aprobación. Y eso tenemos que justamente sentar. Y nosotros ya lo hemos venido planteando en varias ocasiones, en el sentido de que esto tenemos que verle. ¿Quién realmente tiene que asumir el desarrollo del territorio en la ruralidad? ¿Será el distrito metropolitano cuando hay una expansión del ámbito urbano hacia los sectores rurales? ¿Serán las autoridades las que tengan que ver? En términos de recursos mismos, nosotros vamos viendo que los recursos que salen del campo, o sea, de la ruralidad hacia la ciudad, cada vez se ven más acorralados, porque justamente la expansión en cuanto de uso del suelo desde el ámbito del urbano se van dando, cuando en realidad nosotros no vamos valorando todo ese tema de producción, la conservación del agua, no vamos valorando el uso del suelo, no vamos entendiendo las nuevas dinámicas que están dando ahí y la dependencia de la ciudad del sector rural, que es al revés de lo que a veces pensamos, que como que la ruralidad dependería 100% del urbano, cuando en realidad es a la inversa. O sea, mira, la alimentación, el agua, las carreteras, la producción. Entonces, mira, cuando nosotros hablamos, solo hagamos una referencia al tema de la alimentación. El 30% aproximadamente de lo que llega a la ciudad de Quito es de la provincia de Pichincha. Tenemos que seguir fortaleciendo en ese ámbito, justamente a través de la construcción de proyectos, a través de planes que nos permitan justamente potencializar esa producción. El resto viene de las provincias aledañas. En el tema del agua potable, si tú revisas de dónde son las actuales fuentes de agua que más aportan a la ciudad, son de la provincia del Napo. Sí. La Mica está en Napo. En la zona de la Mica, lo de Salvefacha, Papayacta está en la provincia del Napo. Inclusive para el riego hay que traer agua de la que sale hacia la Amazonía a través de túneles trasvase para esta zona. Pero en todo caso, ahí me parece que es importante el tema de aprender a recuperar, porque hay tecnología y debe haber la voluntad política para recuperar los páramos, para recuperar los grandes humedales, y de alguna manera tenemos que entrar a dialogar con el distrito metropolitano de Quito y también en los centros urbanos pequeños como Cayambe, Pedro Moncayo, como Cayambe, Tabacundo, capaz de que realmente tengamos una planificación real para la disposición del uso del suelo, porque es el otro problema, porque la vocación del suelo, hay lugares en los cuales vos vas a la agricultura y terminas haciendo urbanizaciones, con lo cual rompes la vocación del suelo, y así podemos ponerte una serie de ejemplos más. ¿Cómo vas a enfrentar el fenómeno o imagen que se tiene en el caso de Pichincha? En el sentido de que acá no se produce, acá hay burocracia, acá solo hay empleo de oficina, cuando en realidad, si se mira el noroccidente de Pichincha, tú te vas a encontrar con una zona ultra próspera en producción. Y el Chocó andino, que es algo impresionante. Es impresionante, vamos. Así es. Cámbiame esa imagen. Mira, primero me parece que en el ámbito hay que continuar con un proceso que ya se ha venido desarrollando acá. Ese proceso en términos de producción, voy a retomar el tema que tú planteabas del noroccidente. En estos momentos ya hay una serie de proyectos en el ámbito productivo, como el tema del cacao, como el tema del café, el tema de la caña de azúcar, el tema relacionado con el propio turismo, que ya, sobre todo en el ámbito de los productos que te acabo de mencionar,
ya tienen un posicionamiento a nivel de provincia, a nivel de capital, y también se ha ido desarrollando la apertura ya en otros ámbitos que salen de la provincia, para capaz de que esta producción no solo esté destinado al mercado de la provincia o al mercado del distrito metropolitano, por el contrario, también ya tenga su llegada al mercado nacional como también al mercado internacional. Esto nos ayuda ¿a qué? A dinamizar justamente la economía local, por un lado, pero por otro lado también a que nos sintamos obligados a un nuevo manejo del territorio, una articulación entre los diferentes niveles de gobierno, que es importante tenerlo, pero no solo a nivel de gobierno, sino también a nivel de la cooperación internacional, a nivel también de las universidades y del mundo empresarial, porque a veces nosotros pensamos que el servicio público es el exclusivo en dar soluciones a esta temática, cuando en realidad nosotros vamos viendo de que es un tema que está relacionado con una articulación de actores, y por eso yo planteo de que no solo en noroccidente, sino en toda la provincia, el eje fundamental sea la alianza pública-privada, sea la alianza entre la universidad, las empresas y el gobierno provincial, y también entre todos los niveles de gobierno. A ver, tengo 3 preguntas finales. Bueno, y yo sé que habrá oportunidades para seguir conversando. No, sí, pues imagínate, ya nos hemos comido buen tiempo todavía charlando. Así es. Lo importante es escucharte. No, y gracias. Lo importante es escucharte, no solamente uno puede preguntar. Escuchemos a nuestros candidatos, oigámosles. ¿Cómo es hacer campaña sin el apoyo del gobierno? Porque me imagino que el gobierno ha dicho que no va a intervenir en las campañas. Lo más decente es que no intervengan. Sí, no, lo más decente, así es. Eso no es ningún mérito, es una obligación. Exactamente, Ya. lo más decente es que no. Y nosotros obviamente estamos haciendo una campaña atípica, no con las grandes inversiones, no con grandes aportes, nada por el estilo. Nosotros tomamos en términos de estrategia el de llevar adelante una minga. Si ahora nos ven, estamos en todo el territorio de la provincia de Pichincha, tenemos 620 candidatos que se han ido multiplicando en todo el territorio, posicionando obviamente a sus candidatos, pero también posicionando nuevamente al movimiento y también recuperando esa confianza, porque cuando nosotros estamos caminando, la gente sí está confundida y nos pregunta un montón de cosas y tenemos que salir y explicar, porque de eso se trata. Nosotros en este momento no solo hemos planteado el ámbito de la prioridad, el tema electoral, sino también el tema político. ¿Cuál es tu discurso? ¿Cuál es tu frase de campaña? ¿Qué le dices a la gente? Continuamos con el cambio nosotros, la esperanza continúa. La esperanza continúa. Por supuesto, porque... ¿Por qué? Porque yo creo que así nacimos. Es un movimiento, es un proyecto donde hay una diversidad de tendencias, una diversidad de visiones, una diversidad de comprensiones de la realidad en la que se encuentra el país antes y ahora, y tenemos que empezar justamente a través del diálogo y de esa pluralidad a la cual tú hacías referencia en un primer momento, que tenemos que salir justamente a la construcción de nuevas propuestas para este nuevo momento. ¿Por qué la gente tiene que creerte? A ver, porque ponte sí, en el plano más racional del votante. no, por supuesto. Ustedes vienen de un proyecto político controvertido ahora, difícil. Tú tienes un discurso siendo un candidato desconocido para la gran mayoría, y asomas y apareces y de repente irrumpes en el escenario. Yo insisto, ¿por qué tienen que creerte? No, está bien, y justamente no creo que la duda solo venga conmigo, sino con el resto de candidatos. Todos. Esta Así pregunta es. se las hago a todos y van a ver las respuestas que me dan. Verás, a mí me parece que primero somos parte de un equipo de trabajo que ya hemos venido con toda esa eficiencia, con toda esa fortaleza de haber desarrollado una propuesta de desarrollo para la provincia de Pichincha, con todas las limitaciones y las fortalezas que podamos encontrar, hay resultados, y eso a nosotros también nos lleva a que pensemos de que hay una experiencia. Conocemos la provincia, hemos desarrollado varios proyectos, hay proyectos que hay que ir terminando de acuerdo a las planificaciones establecidas, hay proyectos que debemos dar continuidad y hay otros que no ameritan, por lo tanto deberíamos ir cambiando. Y la otra es fundamental, Francisco, creo que nosotros, aparte de la experiencia, del conocimiento y del saber que estamos en la provincia de Pichincha, creo que hay que ser honestos con uno mismo. Y cuando uno se transfiere esa honestidad, esa transparencia y esa decencia, cuando se está caminando en la calle, cuando se está en los medios de comunicación, como el caso de ahora, o cuando estamos conversando con los amigos de la esquina,
o en el espacio público, en la plaza o en la cancha, realmente la gente empieza a identificar cuáles son nuestras posturas, y en ese sentido, eso complementado con una experiencia que no hay que negarlo, hay un trabajo en la provincia de Pichincha. Por eso yo te decía, no podemos nosotros decir que un sistema vial como el Valle de los Chillos no exista, del cual fuimos nosotros parte. No podemos negar de que con todas las dificultades y problemas que puede existir en la vía Loac-Santo Domingo, se ha ido avanzando, pese a que falta terminar con un sistema de riego, el Cayambe Pedro Moncayo, donde realmente se ha avanzado, faltan las redes terciarias y con eso estaría prácticamente cerrado todo lo que es la infraestructura eléctrica, de riego. Igualmente cuando tienes más de 500 kilómetros de haber hecho y realizado también el ámbito de adesentamiento de las entradas a las parroquias, a los barrios periféricos de Quito. Cuando hablas de haber apoyado inclusive con estudios para la legalización, porque no es la competencia del gobierno provincial, pero sí saber de que hay gente que durante varios años, varias décadas, no han podido sentir su propiedad y ayudar con los estudios a realizar los estudios para su legalización de tierras, vivienda solidaria, 1.200 viviendas solidarias, no como un plan global de vivienda, sino para quien realmente lo necesita, creo que amerita. ¿Es suficiente? No es suficiente, siempre habrá algo que hacer. ¿Es suficiente para que te crean? Bueno, y aparte las propuestas nuevas que nosotros tenemos y en lo que creemos. Pichincha debe ser una generadora de riquezas, por eso, de alguna manera, quienes elaboraron la Constitución y quienes elaboraron el COTAC, ubica las competencias directas del gobierno provincial en el ámbito para generar riqueza, y me parece que es un tema fundamental. Segundo, el segundo eje para nosotros, Pichincha sí es una generadora de trabajo, porque si generamos riqueza, también generamos trabajo. Y también Pichincha debe ser segura. Mira, un tema que a veces para nosotros es importante tener una sociedad movilizada en función de la vida y de la familia, pero además en eso también con condiciones y también planteando proyectos que estén a la altura. Cuando vos tienes tienes grupos organizados que generan una serie de eventos ubicados de la violencia, en la delincuencia, que tiene tecnología globalizada, y nosotros estamos a veces pensando solo en la cámara de aquí del frente, ¿no? Entonces a mí me parece que hay que dar saltos cualitativos también en el tema de pensar lo que tiene que ser la seguridad. Y el tercer eje que tiene que ver el cuarto eje, perdón, tiene que ver con lo que es Pichincha, es una provincia de identidades. Realmente nosotros, si tú vas al sur de Quito, la migración del sector rural es impresionante. Muy difícil. Exactamente. Y cuando tienes vos también que ver en el norte, vamos a tener en Carcelén asentamientos de la población afro. Entonces hay una gran diversidad que nosotros tenemos que empezar a entender desde un efecto de la interculturalidad. Porque a veces nosotros no queremos recuperar lo que dice constitucionalmente también. Y ese sí es un gran deber de todos, no importa dónde estemos. La condición nuestra hay que empezar también a recuperarla. Y dentro de eso está el tema de la interculturalidad. Y ese diálogo entre todos los que tenemos que estar buscando soluciones, identificar los problemas, las necesidades, tiene que ayudarnos a construir una Pichincha diversa e intercultural. Ustedes han escuchado al candidato René Espín. Usted decide. René Espín es el candidato a prefecto de Pichincha por Alianza País Listas 35. Tú siempre eres bienvenido en esta casa, señor. Gracias, Francisco. Me da un gusto. De igual manera. Y gracias. Esto es El Poder de la Palabra Electoral 2019. Déjeme que vuelva.